Sin más, comenzamos, son las 12:10. Ya estamos hoy a 8, ¿se ve bien? Estamos a 8 de agosto de 2024 y estamos en introducción al pensamiento crítico y este primer comentario que la gente compré en la librería. Entonces, les comentaba que hace rato que venía yo, pasé a comprar unas galletitas en la máquina que está aquí a la entrada del edificio. Y nada más que les decía que cayó, metí las monedas, bueno, primero vi cuál era, vi la clave, el precio, metí las monedas, apreté la clave y dio la vuelta a la espiral y ¡pum! Que caen las galletas y cayeron así. Y a la hora que trato de empujar la puertita esa que abate hacia arriba, como un péndulo, y no abría porque la puerta que abre así chocaba con las galletas. Entonces, unos compañeros, un chico me dijo, no, es que las galletas están estorbando. Y si le da un golpe, entonces le digo, bueno, creo que no se rompió ninguna, por eso, si hubiera comprado triquitraque, se hubieran hecho triquitraque, son polvorones un poco más. Ya se cambió y entonces ya pude abrirla y sacar las galletas. Aquí dice nueva imagen, polvorones, no sé si son polvo, entonces quién sabe de qué estarán hechas. Dice aquí ingredientes: harina de trigo, gluten, azúcares añadidos, azúcar, grasa y aceite vegetal, sal iodada, lecitina de soya, estearoil, lactilato de sodio, saborizante natural y artificial, ¿de qué? ¿Quién sabe? Dice que son sabor naranja, sabor a naranja. A lo mejor tiene un poquito porque dice que tiene saborizante natural. Y otro poco de quién sabe qué sea, que sería la artificial. Bicarbonato de sodio, extracto de té verde, extracto de romero, ácido cítrico, contiene gluten y soya. Puede contener leche, o sea, puede contener leche, tenga usted la ilusión, huevo, nuez, cacahuate, coco, almendra y ajonjolí. Elaborado por el fabricante, bla, 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 bla. O sea, tiene un montón de cosas. Si aquí dice, esta etiqueta que es reciente, se establecía por la ley de la Secretaría de Salud, que es la instancia oficial del gobierno de regular las medidas de salud en el país, en México. Dice Secretaría de Salud hacia abajo: exceso de calorías y exceso de azúcares. Bueno, exceso de azúcar se dice ahí que tiene glucosa, no tiene cierto. Azúcar, no me dice qué tipo de azúcar. Un exceso. Exceso de calorías. Las grasas, por ejemplo, más los azúcares, más todo lo demás, cualquier cosa que podamos quemar, podemos ver cuánto calor emite y medirlo, y así determinamos la cantidad de calorías que tiene cada galleta. Y acá tengo otra tabla. Antes venía una tabla aquí donde venía un montón de valores ahí, decían nutricionales. Por cierto, esas tablas las inventaron los de Coca-Cola. Okay. En cambio, le cambiaron las tablas diseñadas por las aguas negras, el vendedor de aguas negras, por los polígonos negros, los octágonos negros. Decías que tuviste, en una maquinita compraste un café. Agua caliente por 12 meses. Ok, ¿qué fue? Pero yo pedí de esas polvorones. ¿Tú qué pediste en la maquinita? Chocolate suizo. Un chocolate suizo. Me dio agua caliente. Te dio agua caliente. Bueno, lo que te dio la máquina, tú no lo sabes, fue una dosis,
¿Es el tuyo? ¿Fue el mío? ¿Qué fue? Déjame lo silencio. Te dio un chocolate suizo. Sí, eso parecía, ¿no? Chocolate suizo. Es lo que decía la etiqueta en la maquinita. Y lo que no sabes es que tiene que ver con el tema de hoy. El tema de hoy es relativo a la salud, el tema relativo a la salud, introducción al pensamiento crítico, 8 de agosto, de acuerdo a la calendario que hice yo para el programa. 8 de agosto, sesión 8, tema 8, puros 8. 8 de agosto, octavo mes. Tema. 2 más 2 más 4 da 8. Puros 8. Qué coincidencia, ¿no? Magia, brujería. No, eso fue del. Bueno, adivinación fue el tema de la sesión pasada, ¿no? Hoy el tema dice aquí, entre comillas, medicinas alternativas. En particular podríamos abordar desde los curanderos, los médicos brujos, las hechiceras, ese tipo de personas que atendían a la salud desde la antigüedad, hasta la medicina cuántica. Cuántica es una muy moderna. Y en particular, viene aquí el primer caso que viene en nuestro sitio web, es lo que explica tu chocolate suizo. Incluso lo voy a poner con otro color porque este como negro parece también del tema. ¿Cómo se ve la tinta? Cada vez menos, ¿no? Como que cada vez tiene menos tinta. Este lo acabo de comprar, este no debe tener más tinta. Es un chocolate suizo. Homeopático. Lo que no te enteraste. Falta de información en la etiqueta, yo creo. O falta de. Es que no habíamos visto el tema, entonces. ¿Alguien sabe lo que es la homeopatía? Una especialidad de la medicina. A ver, de nuevo. Una especialidad de la medicina. El médico homeópata. A ver, médicos homeópatas. Rápidamente, si pueden, googleen. Espero que no hagan una consulta en Google homeopático. ¿Enfermedades que no se saben sus causas? ¿Vale? ¿Se refiere a enfermedades que no se saben sus causas? No, mira, por ejemplo, enfermedades que no se saben sus causas nos sucedió hace 4 años, 5, cuando en China llegaron personas enfermas de una enfermedad respiratoria aguda y no sabían qué era realmente lo que tenían. Era una enfermedad desconocida en ese momento, no solo en China, sino en el mundo. Con base en la sintomatología, los médicos chinos hicieron un primer diagnóstico, pues era una enfermedad aguda respiratoria. Enfermedad, enfermedad aguda respiratoria o respiratory acute disease, RAD en inglés. Lo que no sabían era qué lo podía haber causado. Suponían que podría haber sido de origen bacteriano, de origen viral, son las más comunes, enfermedades agudas respiratorias o respiratorias agudas. Y empezó entonces a hacer pruebas para la identificación de los virus conocidos, cuáles podrían haber provocado. No encontraron ninguno de esos virus. Algunos son el virus de la influenza, el virus de la gripe común, provocan enfermedades respiratorias agudas. En 1918, después del fin de la Primera Guerra Mundial, se identificó y se hizo público hasta en las noticias en aquellos años, en aquel año en España, fue el primer país donde las noticias dieron cuenta de un aviso que habían dado los médicos de que un número importante de personas presentaban una enfermedad respiratoria de tipo agudo
a la que por cuestiones históricas se le llamaba influenza. Influenza. Se le llamó la influenza española. En 1918 se detectó a muchas personas presentando el mismo cuadro de enfermedad respiratoria aguda en España, y es como una gripe a la que se le llamó la gripe española o la influenza española. Como se empezó a propagar entre muchas personas, algunas personas empezaban a morir porque pues, se complicaba la enfermedad respiratoria, se complicaba hasta provocar inflamación del tejido pulmonar, ¿cómo se llama la cubierta de los pulmones? ¿Se me fue el nombre? La pleura. Inflamación por fluidos internos en los pulmones. La gente moría ahogada por sus propios fluidos, se llama neumonía o pulmonía, ¿sí? Entonces, una gripe mal cuidada, una influenza mal cuidada puede derivar o dar lugar a una neumonía, la cual puede matar a la persona. 1918, y hubo una gran mortandad de personas por la influenza española, inicialmente en España. Luego se empezaron esto obviamente se dio a conocer a médicos, a las autoridades médicas de España. Las autoridades médicas de España dieron a conocer a otros países, autoridades médicas de otros países, a informar a los médicos y empezaron a identificar que en Europa, efectivamente, había en varios países, en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, gente enfermando de los síntomas de la influenza que se había detectado inicialmente en España. Y así se conoció la epidemia de influenza española. Tiempo después se identificó que la causa un virus. Los virus se asumía su existencia desde finales del siglo XIX. Pero a diferencia de otros microorganismos que pueden causar enfermedades contagiosas, o sea, te cae el agente contagioso, el portador o el causante de la enfermedad, se llaman enfermedades infecciosas, enfermedades infectocontagiosas. Algunas se han identificado que son causadas por bacterias. Se descubrieron gracias a la ayuda de microscopía y estudios microbiológicos. Uno de los que trabajó mucho en eso fue Louis Pasteur, que no era médico, era químico. Otras son causadas por microorganismos de tipo animal, ¿sí? Son animales microscópicos. Diferentes organismos microscópicos o microbios son causantes de diferentes enfermedades infectocontagiosas, y no solamente respiratorias, sino del tracto digestivo, epiteliales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hay incluso hongos microscópicos que causan enfermedades y que también son contagiosas. Es decir, se transmiten de persona a persona, de persona a persona enferma, o a veces son otros organismos, animales, que transmiten enfermedades a humanos o humanos a otros animales. La infectología se empezó entonces a desarrollar desde el siglo XIX. Habían identificado hongos, bacterias y animales microscópicos. Pero había algunas enfermedades las cuales no se encontraba el bicho, el microorganismo. Sin embargo, se comportaban la transmisión como si fueran microorganismos, pero no se encontraba el bicho. Hasta que en el siglo ya XX, 2 décadas después, en la década de 1930, se desarrolla el microscopio electrónico y se identifican los primeros virus. Se identifica, por ejemplo, el virus de la influenza causante de la influenza o gripe española. Y pues entonces ya sabían de qué te ibas a morir, qué te iba a matar.
porque no había manera de tratar, no había manera de combatir con medicamentos a los agentes patógenos. Lo único que se podía hacer era prevenir el contagio. Por ejemplo, en las enfermedades respiratorias, todo el mundo a su casa, o con cubrebocas. Era lo que se puede hacer. ¿Cubrebocas para qué? Principalmente para la gente que presentaba los síntomas. ¿Sí? Quédate en tu casa, no salgas y ponte cubrebocas para que no contagies a tu familia. Si tienes que salir porque es imperioso, pues bueno, salte con el cubrebocas. Porque el cubrebocas no previene la infección. No previene que alguien, que una persona que use cubrebocas, que no esté infectada, sea infectada por otra persona que no use cubrebocas. Porque en las enfermedades respiratorias, el contagio se da porque sale por la boca o por la nariz. Por la nariz cuando se estornuda, por la boca cuando se tose o cuando se habla. Yo por eso trato de mantener mi distancia aquí, porque no sé si tengo algún bicho ahí contagioso que los pueda mejorar a sana distancia. A veces hablo como el Pato Lucas y me sale la baba de la boca, y pues lo más que cae es aquí adelante, no llega más allá de un metro, metro y medio. ¿Okay? Entonces, es una manera de prevenir la transmisión de enfermedades infectocontagiosas por transmisión oral, ¿sí? O nasal. La otra es si te agarra la nariz, pues no saludes de mano. ¿Sí? Lávate. Lo que nos hacían hace 3 años, hace 2 años, lavarse las manos. El frecuente lavado de manos y el uso de cubrebocas cuando se está en áreas concurridas. Bueno, así se atendió la influenza española, porque no había manera de evitar que una vez entrado el bicho creciera dentro de uno. Te echaban la bendición, ya sea porque te ibas a morir o porque a veces te enfermas. Se trataban los síntomas, fiebre, por ejemplo, inflamación con antiinflamatorios, fiebre con antipiréticos, que ya se conocen desde cuando se patentó la aspirina. Googleen para su reporte el ácido acetilsalicílico, que es el agente activo de la aspirina, el salicilato de sodio, el cual se obtenía originalmente haciendo tecitos o infusiones o extractos acuosos térmicos de eucalipto. De cuerno de venados, o sea, también se había identificado allí. No me acuerdo, pero era de la corteza de un árbol, la que se obtenía el salicilato de sodio. No me acuerdo cuál es el árbol. El sauce. O sea, de los que aquí hay un montón. El sauce llorón. Ese, de ahí se obtenía el ácido acetilsalicílico. Bueno, se sabía desde entonces que algunas enfermedades se podían tratar los síntomas, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de cabeza, inflamación, si se tomaban algunas sustancias naturales, como un té de sauce, de corteza de sauce, o técnicamente un extracto acuoso térmico de sauce, un tecito de sauce. Aunque el té estrictamente se refiere a hacer eso con las hojas de la planta de té que proviene de la India. Bueno, que además los tecitos, dice una de mis hijas que es agua caliente, te dieron tu té de chocolate suizo, pero ni siquiera. Eso en cuanto a la medicina históricamente, cómo se desarrolló, desde los curanderos, a través de la administración, ya fuera de la planta completa, partes de la planta masticada, la planta untada o la planta apachurrada y disuelta en agua, o calentada y te tomabas el líquido, pues el líquido tendría algo tal vez que te contribuía a mitigar los síntomas o quizá actuara contra el agente enfermante o patógeno. Así se desarrolló la medicina, no sabemos desde cuándo. No sabemos desde cuándo. Sin embargo, los restos paleontológicos que hay de Homo sapiens, de neandertales, en los cuales se han encontrado
utensilios y plantas hacen suponer que ya neandertales y Homo sapiens, los tiempos de Cromañón, ya hacían medicina, es decir, el tratamiento de los síntomas de la enfermedad mediante la administración de sustancias. Y no solamente el sana colita de rana. Entonces, así se desarrolló la medicina. A veces funcionaba y a veces no. A veces funciona y a veces no. Como les digo a mis hijas, es medicina, no magia. Aunque en un principio se supone que ya sabemos, por tradiciones que todavía existen, que hay un cierto componente mágico en el proceso, en el procedimiento de la administración de la medicina tradicional histórica. Ahora, a veces son tan dramáticos los síntomas de la enfermedad, o a veces el remedio sale peor que la enfermedad. Por ejemplo, me decía mi papá que cuando murió un tío, y eso fue en 1969, yo tenía 8 años, antes de lo del Apolo, fue en enero, todavía recuerdo cuando murió mi tío, el 22 de enero de 1969. Un tío al que yo quería mucho, por eso me acuerdo. Mi tío murió por un infarto. Le avisaban dónde estaba la enfermera, ya estaba muy enferma. Entonces estaba cuidado de una pseudoenfermera. Cuando se empezó a poner mal, le llamó al médico, llegó el médico y para tratar de sacar a mi tío del infarto y paro cardíaco, le empezó a dar masaje con una tabla encima, brincando encima de él. Así se daba el masaje cardíaco en 1969. Pues no sé si mi tío murió por el infarto o por el médico, hermano. Muchos tratamientos antiguos eran extremadamente dramáticos y hasta parecía tortura, no sé si se entrenaban en el tribunal de Santo Oficio. No sé si lo que le mostraron a Galileo fueron los instrumentos de tortura, o a lo mejor tenía una gripita y le mostraban los instrumentos médicos. Y entonces mejor confesó, está bien, Copérnico no tiene la razón. Se echó patas. La medicina, bueno, lo que se llama medicina homeopática, la fundó ¿en qué año? ¿Ya la googlearon? No. ¿Eh? ¿O no hay red? Fue a principios de 1800. El doctor era médico, sí era médico, de apellido Haberman. ¿Así? Corríjanme si me equivoqué. 1796. Bueno, casi. O sea, 4 años antes. 1796. ¿Cómo se llamaba el doctor? Hoffman. Hahnemann. Dice Hoffman. Dice Hahnemann. Sonaba parecido. Hahnemann. Es H-A-H-N. Así con una N. M-A con doble N, ¿no? ¿Su nombre de pila o de batería? ¿Cuál era? Bueno, el doctor Hahnemann, de la región de lo que ahora es Alemania. En 1796 no existía Alemania. Espantado de la manera en la que trataban a los pacientes y lo que les pasaba a veces cuando les daban alguna sustancia, algún tecito, dijo, no, pues parece que les está haciendo más daño el medicamento que la enfermedad. Entonces procedió a hacer lo siguiente. Tomaba, por ejemplo, ¿qué les dan para el dolor de panza? El tecito de manzanilla. Lo que hacía el doctor Hahnemann era tomar el tecito de manzanilla, vamos a decir, la tisana es el nombre correcto. Tisana de manzanilla, con doble N, de manzanilla. ¿Cómo se llama la planta de manzanilla? Googleen a ver cuál es el nombre. ¿Cuál? La manzanilla.
No que estén lanzando la manzanilla. ¿Cómo se llama? Y esta, lo que hacía es que el tecito original tomaba, por decir algo, 1 mililitro y lo llevaba a 10 mililitros de solución. ¿Sí? De solución. ¿Vale? ¿Ya le encontraron la manzanilla? ¿Cómo? ¿Qué cosa? El nombre de la... Científico. Sí. Matricaria camomila. Ah, camomila. Chamomila. Chamomila. Camomilla. Chamomilla. Momilla. Así. Chamomilla. Bueno. De hecho, sí se usa en el sistema hepático. La chamomilla. A esto le llaman en esta forma de medicina que fundó Hahnemann a finales del siglo XVIII, que se le llama homeopatía o medicina homeopática, le llaman una dilución, un no sé. Yo no sé por qué, pero eso no sé. Pero la hipótesis de Hahnemann, su idea era que si en lugar de darle esto al paciente, le diera esta, toma 1 mililitro y lo diluye en 10. A 10 más y lo lleva a 10, sería 2C. La que sigue es 3C. Y así sucesivamente. Y que mientras más son diluciones. No sé, porque se refiere a una dilución en el sistema de potencias semidecimales. Ah, sí, cierto, me equivoqué. 1 en 100. 1 en 100. 1 centesimal. O sea, más diluida todavía. No era decimal, era centesimal, no sé. Más que hace mucho que no la uso. De chiquito me la daban. Esas cosas. Uno de mis tíos abuelos, hermano de mi abuela materna murió cuando a los días que nació mi papá murió mi abuela. Entonces mi papá no conoció a su mamá. Por supuesto yo no la conocí. Pero al que sí conocí fue a mi tío, hermano de ella. Él fue profesor de la Escuela Nacional de Medicina Homeopática del Politécnico. ¿Cuál? La Escuela de Medicina Homeopática del Politécnico. Y de hecho escribió varios libros que están ahí en las librerías y bibliotecas de la Escuela de Medicina del Politécnico. Me voy a reservar el nombre de mi tío. Igual lo pueden encontrar si buscan ahí. Profesores eméritos de la Escuela del Poli lo van a encontrar. Este es su nombre. Bien, entonces afirmaba Hahnemann y siguen afirmando hasta la fecha los homeópatas que mientras más diluida esté la sustancia, mayor será el efecto terapéutico. Es decir, el poder curativo del alma. Y hay otro postulado. Por ejemplo, se usa una sustancia que durante la Edad Media se usó como veneno, que ayudaba a que las mujeres agrandaran los ojos y se vieran más bellas. La belladonna. En italiano se llama la belladonna, la dama guapa. La belladonna. La belladonna o belladonna también es una sustancia que se usa, en la cual, si se da en concentraciones altas, puede matar a la gente. Lo que hacen en homeopatía es que la diluyen mucho. Bueno, lo que te dieron a ti fue tu chocolate suizo homeopático. Por eso es que estaba diluido. Luego ves el video para que te pasó.
La pregunta es, ¿cuánto chocolate tendrían de su compañero si hubiera sido homeopático? ¿O cuánto habría típicamente una sustancia homeopática con poder terapéutico, dicen, altamente eficiente, fácilmente es una 10C? ¿Cuántas veces? Diluida 10 veces, una en 100. 1796. En 1806 creo que fue. No me acuerdo, siempre se sabía el año exacto. Otro médico, pero ahora fue en Inglaterra, Robert Dalton, publicó o tal vez hizo con las test, no sé por qué, estamos hablando de test, no, la nueva filosofía química, en la que describe la que conocemos como teoría atómica. Y esto es lo que da lugar, tiempo después, al concepto, por ejemplo, de mol. ¿Qué es una mol? Mol o mole. Mole, mano. No, dice no. Tampoco el mole. ¿Una mol o mole? ¿Vale? Es una unidad de... Es una unidad, de hecho es una unidad del sistema internacional. Una unidad. O es unidad de sustancia. Bueno, ¿a qué equivale esa unidad? Así como un metro equivale a, ya sea la placa, bueno, la pieza esa de la aleación no juego de qué material, o a la distancia que recorre la luz en un segundo. Bueno, entonces una fracción es un 1 entre 300 millones de segundos. La distancia que recorre la luz entre 1 300. Más bien, en un segundo, sí. En un segundo. No, en 1 entre 300 segundos. 1 entre 300 segundos. Eso sería el metro. El metro se define como 1 entre 300 millones de segundos. La longitud igual a eso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahí está. 1, 300 millones. 1, no, ya me sobró un 0. Me sobró un 0 ahí también. 300 millones. 1 entre 300 millones aproximadamente es un metro. Porque es uno 299.000, etc. 299 millones de toneladas. O sea, esto al revés, ¿qué es? La velocidad de la luz. La velocidad de la luz. ¿Una mol qué es? Depende, ¿no? Es la unidad de equivalencia del peso molecular de las... Sustancia expresada en gramos. ¿Sí? Que por cierto, no son gramos, sino kilogramos, la unidad de masa. La unidad de masa es el kilo. Esto, M es longitud. Si nos acordamos de física, longitud. Masa es el kilogramo. ¿Sí? El kilogramo se definía hasta hace poco como el kilogramo patrón que está en París. Pero actualmente el kilogramo está en función de la constante de Planck. El kilogramo se define con base en una unidad derivada de la constante de Planck, en una cantidad derivada de la constante de Planck. Es tan rebuscado el rollo que no me acuerdo. ¿Sí? Lo consultan por favor en el sitio web del BIP, de la Oficina Internacional de Clases y Medidas. Bueno, ahí mismo, en el mismo documento que en física biológica usaron como recordatorio del sistema de unidades, viene como una unidad secundaria, no una unidad básica, sino una cantidad derivada, o
secundaria, la cantidad de sustancia. Es la cantidad cuya unidad es la mol. Y se refiere, como decías, es la masa equivalente a el peso molecular no en kilogramos, sino en gramos. Esa es esa cantidad de sustancia, o de materia, esa cantidad de materia, porque la masa es cantidad de materia. Ahora, se refiere a sustancia porque se refiere a las partículas que componen a la materia. O sea, la sustancia. Quiere decir que estamos hablando de átomos, podríamos decir que sería la cantidad de átomos que forman el peso molecular del átomo correspondiente. El peso molecular. El peso atómico. Bueno, sí, si estamos hablando de helio, de xenón, de los gases nobles, pues no forman compuestos químicos, como moléculas. Su molécula sería de ellos mismos, solitos. Son antisociales los gases nobles. Bueno, entonces, la masa equivalente, ya sea por átomo, una mol sería, por ejemplo, efectivamente de helio. ¿Cuál es el peso atómico del helio? 2. Bueno, quiere decir que 2 gramos, sí, ¿sabes? Tan difícil, ¿verdad? Del hidrógeno 1, del helio 2. Una mol de helio serían 2 gramos de helio. Pero se refiere no a la masa, sino a la cantidad de partículas de helio. ¿Cuántas partículas de helio hay en una mol de helio? Un titipucha, para decirlo en clasificación A. Un chingo más grave en clasificación D. Sería 2 punto. ¿Se acuerdan del número? ¿De Avogadro? El número del abogado. El número de mi abogado. No sé. Ah, de Avogadro. No de mi abogado. Número del abogado. 2.022 por 10. La 23. Por 10 otra vez a la 10. Por 10 a la 23. Me acuerdo que aquí es 22 porque acá es 23. No es 6.022 porque es la 23. Ah, sí, no. ¿Sabes qué? Me estaba confundiendo con el número de Euler. Como hace tiempo que no le hablaba a Euler, no me acuerdo de su número. Oye, ¿cuál es el número de Euler? No sé. No lo tengo en el celular. 6.022. El número de abogado. De Amadeus Abogado, en honor a él. Es el número de Amadeus. Googleen a Amadeus. No sé cómo es. Yo vi la película en el cine. Amadeus Abogado. 6.022 por 10 a la 23. En otras palabras, es un 6 seguido de un 0, un 2, otro 2 y 20 dígitos ceros más probablemente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. ¿Sí? Ese es el número de partículas de helio que hay en 2 gramos de helio. Para el agua, por ejemplo, ¿cuál es el peso molecular del agua? 16.
18. Entonces, a ver, H2O, hidrógeno 1, allá van 2. Oxígeno 16. 16 más 2, 18. Facilísimo. Recordando. No tienen por qué andar. No. ¿Cuántas partículas de agua, moléculas de agua, hay en 18 gramos de agua? Ahora, antes de contestar, ¿cuánto es? ¿Qué tanto es tantito? ¿Qué tanta agua son 18 gramos de agua? Depende de la densidad. Depende de la densidad, ¿cuál es la densidad del agua? Pongamos agua destilada a temperatura de 21 grados a presión de una atmósfera. Condiciones estándar. 1 gramo. 1 gramo. O sea, 1 gramo de agua Es 1 mililitro. es 1 mililitro. ¿Sí? Estamos hablando de gramos. 14 gramos de agua, ¿cuántos son? 14 mililitros. ¿Qué tanto son 14 mililitros? ¿Hace cuánto que no nos inyectan? Desde la vacuna de la COVID, o por acá en alguna otra. No sé, la vez sucede. A las jeringas más comunes para uso clínico convencional son de 3, de 5 y de 10 mililitros. Pongamos una jeringa. Hoy tengo la lengua clavada. Una jeringa de 10 mililitros, van 10. Una de 5, van 15. Y una de 3, 18 mililitros. Ya. 3 jeringas, una de cada medida, llenas de agua, son 18 gramos de agua. ¿Cuánta agua como partículas hay ahí en esas 3 jeringas? ¿Cómo se llama este número? Mejor le decimos un Google. Un Google en inglés. De ahí viene Google. Un Google le puso el hijo de un matemático a 10 a la 100. Todavía un Google es mucho más grande que el número de Avogadro. Sería un 1 seguido de 100 ceros. Aquí tenemos un 6 seguido de 23 dígitos. Ya todavía nos faltan 77 dígitos para llegar de una mol a un Google, a un Google, o lo pongo así para que no me vayan a demandar o me vayan a pedir que les pague. No, una vez que me paguen el anuncio. Google, en inglés un Google son 10 a la 100. Por tríadas separamos miles, millones, miles de millones, billones, miles de billones, trillones, son 60,000 trillones de partículas de agua. Tantas en esas 3 humildes jeringas de uso clínico. O sea, es una cantidad muy maravillosa. ¿Cuánto queda? Aquí hay dos, vamos a ver que existen varios motivos de conflicto crítico para poder argumentar que esto, concebido por Hahnemann en finales del siglo XVIII, realmente tenga efecto terapéutico. Porque el efecto terapéutico se explica mediante la ciencia de la química, de la bioquímica, de la físico-química. Fundamentalmente, el efecto terapéutico se junta aquí en la ley en dos leyes fundamentales de la química. La ley de la cinética química, o las leyes de la cinética química, y la ley de
acción de masas, que es la materia que conforma a todo el uniforme. El universo, el universo está formado por materia y energía. La materia es masa. Los seres vivos estamos formados por materia. Tenemos masa. Y esa masa, su origen es atómico. La masa está conformada por átomos que se agrupan en compuestos, sean moléculas o iones. Compuestos iónicos, ¿no? Compuestos moleculares o compuestos iónicos, dependiendo de cómo sea la física de la unión entre átomos. Ok. Fíjense, y sobre todo, que esto es postulado por Hahnemann antes del planteamiento de la teoría atómica y el desarrollo de la química moderna, de la química como ciencia, vamos a decir, de la comprensión de los cambios en la materia, en la masa, se transforma debido a lo que describe la química. Por ejemplo, que la interacción entre materia lleva a la transformación de la materia, dependiendo de la concentración de las sustancias, de la concentración. Esto está en función de la, vamos a poner así, concentración. Recuerden que en bioquímica usamos los corchetes como símbolo de concentración, que sería masa entre volumen de su concentración. Es concentración, masa entre volumen. Y la ley de acción de masas nos dice que nos explica cómo funciona. Aquí nos dice la física, la física nos dice qué tan rápida será una reacción o qué tan lenta será una reacción y de cuál de las materias transformantes depende. ¿Cómo sucede? Lo dice la ley de acción de masas. Ya luego viene la mecanística, la estructura química, etcétera, etcétera. Pero bueno, entonces, primer punto. Consideremos que en cada dilución se va diluyendo 100 veces una sustancia. Aquí, primer problema metodológico. ¿Cuál es el peso molecular de la chamomila? O sea, por chamomila entendemos a la plantita de la manzanilla. ¿Ok? Nada más les cambia uno. Aquí está la manzanilla o chamomila. Nos tenemos que poner entre paréntesis. Manzanilla o chamomila. ¿Pueden encontrar el peso molecular de una planta? ¡No! El compuesto sí. Necesitaríamos saber. Es más, vamos a encontrar que no es un compuesto. Una planta está conformada por muchísimas moléculas y compuestos iónicos. Es un compuesto de aceites esenciales como bisabuelo y flavonoides. Pero cada uno es un compuesto, un ácido. ¿Cuáles ácidos? ¿Cuáles flavonoides? Ahora, otra pregunta. ¿Todos causan el efecto terapéutico? No. ¿O solamente uno? ¿O solamente algunos? ¿O solamente dos que deben estar presentes? Con uno que ya no esté, ya no hay efecto terapéutico. O sea, hay muchas preguntas que surgen cuando se plantea cómo funciona la medicina, la llamada medicina homeopática o un producto homeopático para causar el efecto terapéutico. Bueno, hay un laboratorio, no sé si todavía existe, pero yo lo visité hace muchos años, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los laboratorios que están, si todavía están ahí, en el Centro Médico Nacional. ¿Sí todavía están ahí los laboratorios? ¿Los conocen algunos? Bueno,
Yo conocí hace muchos años el laboratorio de productos naturales de medicina tradicional, en el cual incluso es un proyecto a nivel nacional para, en diferentes lugares del país donde se usan diferentes productos naturales, por ejemplo plantas, ¿sí?, fueran colectados por etnobotánicos, iban con antropólogos para entrevistar a las personas que trataban a la gente enferma, a las curanderas o curanderos, que trataban a la gente enferma con ese tipo de plantas. Les preguntaban todo, hasta de que se iban a morir los pacientes. Primero, ¿qué enfermedades atienden? Tales. ¿Con qué tipo de, con qué planta, o con qué sustancias, o con qué plantas? Vamos con estas. ¿Dónde las encuentran? Pues allá en el monte, abajo en la barranca, dando vuelta a la derecha. ¿Sí? Bueno, allá iban con botánicos de campo, iban etnobotánicos, iban antropólogos, iban sociólogos, eran equipos interdisciplinarios. Colectaban las plantas, luego regresaban con los curanderos o con las curanderas. Ok, ya tienes aquí la planta, ¿cómo se usa? Pues mire, se hace así, danza a los dioses de la lluvia, y, o sea, reproducían todo el procedimiento. Todo nota. Y finalmente traían la planta al laboratorio, donde lo sometían a hacían el extracto acuoso, por supuesto, como les decían, y en las condiciones que no tiene que ser en la madrugada de luna llena. O sea, si fuera madrugada de luna llena, ya hacían el tecito. Incluso si era en tiesto de bar, o sea, así lo son. Una vez que tenían el extracto, el líquido, lo metían al cromatógrafo, al espectrofotómetro, a todos los aparatos científicos modernos que pudieran tener en el laboratorio. Le hacían la espectrometría de masas, le determinaban la masa. Unas que tenían un montón de compuestos que salían de la infusión. A cada uno le determinaban su naturaleza química. ¿Qué tipo de sustancia era? Flavonoide, ácido carboxílico, etcétera, etcétera. Y cada uno lo usaban entonces en animales de laboratorio para ver cuál era el efecto de cada uno de ellos. Así pudieron explicar efectivamente el efecto terapéutico de algunas sustancias puras, que es como se hizo la obtención antes de eso en el siglo XIX en Europa, sí fue en el siglo XIX, del ácido acetil salicílico, con el cual se fundó toda una empresa que se llama Bayer. Y ahora hace hasta veneno. Veneno para los humanos. Y hacen OGM, si no se cuenta por qué. Entonces, y también pudieron encontrar que había algunas sustancias puras que no tenían ningún efecto, algunas que tenían efectos negativos, y algunas que al hacer combinaciones presentaban efecto terapéutico en mayor o menor medida. Se hizo toda una línea de investigación que se comenzó en la década del 70 del siglo pasado. Ignoro cómo está ahorita, realmente tienen tiempo de informarse. Hagan, por favor, quien esté interesado, una investigación sobre las líneas de trabajo actuales en materia de medicina y etnobotánica en el Instituto Mexicano de Seguro Social y algún otro laboratorio en el mundo. ¿Sí? Por cierto, el doctor, se me fue el nombre. Yo lo busco y se los comparto, el nombre del director del laboratorio. ¿Es investigación de las líneas de trabajo del Instituto de Etnobotánica y qué más? No instituto, de materia de etnobotánica y productos naturales en el Instituto Mexicano de Seguro Social, en el IMSS, el laboratorio de investigación. Okay. Bien. Bueno. Sí, efectivamente, hay muchas sustancias naturales que tienen efectos y otras que han sido fuente de medicamentos ya de firma comercial de laboratorios farmacéuticos. Pero se ha encontrado que cumplen todos esos con lo que predice la química y la fisiología y la bioquímica, etc.
El primer problema, ya vimos en el caso de la medicina homeopática, es que pues, se usa la sustancia completa, por ejemplo. Se pueden usar plantas, se pueden usar animales y se pueden usar minerales también. Hay un video que les compartí en la dirección que está en YouTube, el video está en YouTube, en el canal de un laboratorio europeo que factura millones de euros al año vendiendo estas cosas. Tiene consultorios en Europa. No lo he visto yo en México. Jaime Maussan. ¿Vale? Jaime Maussan. No. Al menos ese laboratorio no promueve la existencia extraterrestre ni demonias obtenidas de Perú. Pseudomonias, además. Otro día abordaremos ese tema. ¿Sí? Ya hablamos de conspiraciones lunares, hablaremos de otro tipo de ideas o propuestas o conspiraciones. Sigamos con esto que sonará conspiración médica. Estoy conspirando contra la homeopatía. Bueno, me han acusado de eso. No, yo lo que hago es uso el conocimiento científico correspondiente, puede ser la matemática, puede ser la química, puede ser la bioquímica, puede ser la bioquímica. Por ejemplo, sabemos que algunas de esas sustancias actúan a diferentes niveles con biomoléculas de las células blanco del medicamento. Algunas actúan directamente sobre receptores moleculares de membrana, por ejemplo. Se conocen los mecanismos moleculares de acción terapéutica, cómo activan o inhiben vías metabólicas o vías diversas. Todo eso producto de, desde 1800 y media, Dalton desarrolló la teoría atómica y todo el desarrollo de la química del siglo XIX, el siglo XX y actualmente el siglo XXI. Ok. Entonces, primera objeción a la homeopatía. Esto, la manzanilla, vamos a ponerlo aquí con rojo para que se note. La manzanilla no es sustancia. No es una sustancia, sino que está conformada por múltiples sustancias. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que tiene el efecto terapéutico? Primero. Porque igual les digo, lo mismo hacen con la veladona. ¿Sí? Averigüen que es la veladona, la belladona. No la dona inmóvil, esa es otra. La dona inmóvil. Y no me acuerdo qué más sigue, porque yo no me la sé, que se la sabe mi hermano, que es el que canta ahora. Yo mejor, me callo por lo menos. Sigamos con esto. Supongamos que se trata de una sustancia, vayámonos a algo simple. Por ejemplo, cloruro de sodio. El cloruro de sodio se usa como sustancia en homeopatía. Natrium, no me acuerdo qué le llaman. ¿Sí? Natrium es sodio en latín. El natrium se usa en homeopatía. Supongamos que la acción terapéutica del natrium se alude que es en concentraciones de 10C. ¿Cuál es el, sí, podemos aplicar cuál es el peso molecular del cloruro de sodio, aunque no es una molécula, es un compuesto iónico? El cloruro de sodio, vamos a ver, Na, no estoy hablando de su calificación final. NaC. Para que no lleguen a la Na, ¿sí? Vamos a hacer el ejercicio. NaCl, 10C. ¿Cuál es el peso molecular? 58.44 gramos en una mol. ¿Sí? O sea, 58.44 gramos de cloruro de sodio son esta cantidad de pares clorosodio. ¿Sí? Pares clorosodio, llamémoslo así porque son moléculas. Recordemos que es un compuesto iónico. Bien.
Si partimos de una solución 1 molar, 1 molar se referiría a que tendríamos si una mol, en 1 litro pongamos. Tomamos de esa, tomamos 1 mililitro y lo llevamos a 100 mililitros. ¿Correcto? Habríamos pasado de la por cierto, a la solución original se le llama solución madre. La solución madre es la que se va diluyendo a 1C, 2C, 3C, 10C. Bien. Entonces, digamos que la solución madre, la SM, o la madre de solución, es 1 molar. Quiere decir que la 1C sería 0.1 molar. ¿Sí? No, porque es el decimal. Sí. Sería entonces un centésimo molar o un centimolar. Yo no sé qué centimolar. Ahí está. 1C. 2C sería 0. Vamos a empezar a expresar en potencias de 10, que sea más fácil. Esto es 10 a la menos 2, ¿no? 1 por 10 a la menos 2, o 10 a la menos 2 de cloruro molar de cloruro de sodio, la 1C. La 2 molar, ¿cuánto sería? 10 a la menos 4. Sería 10 a la menos 4 molar. La 3C sería 10 a la menos 6 molar. La 4C sería 10 a la menos 8 molar. La 5C ya estaríamos en 10 a la menos 10 molar. Voy a ir para abajo. La 6C sería 10 a la menos 12 molar. La 7C 10 a la menos 14 molar. 8C 10 a la menos 16 molar. 9C 10 a la menos 18 molar. Y diríamos que entonces la 10C, esta de aquí, 10 a la menos 20 molar. Estamos a casi como si tuviéramos ¿cuántas partículas? 1, 2, 3, 4, aquí. Tendríamos 100 mililitros de solución. Si tomamos 1 mililitro de la 1 molar, si tomamos 1 mililitro y lo llevamos a 100, tendríamos 1000 pares clorosodio en 1 litro. ¿Podrá cumplir con las leyes de la química que explican el efecto farmacológico? Es de dudarse. Quiero ser lo más objetivo posible, no quiero parecer prejuiciado, porque luego este curso de introducción al tratamiento crítico se viene impartiendo en la UAM desde 2013. ¿Sí? Y no recuerdo desde cuándo doy yo y cuándo empecé a abordar este tema, pero desde 2013, 2014 que veo el tema, abordo este caso y me han puesto una chancla muchos errores. No, que usted no sabe qué sabe de. No, bueno, yo sé de química, sé de fisiología, sé de fisicoquímica de superficies.
Yo sé hacer números y entonces empiezo a dudar que esta tan pequeña concentración de partículas tenga si acaso otra ley que también interviene aquí, es la ley de no es una ley, es una teoría, la teoría cinética molecular, que nos explica las reacciones químicas dependientes de la probabilidad de colisión para que interactúen las partículas y se transformen unas a otras. Digo, ustedes lo han vivido cuando quieren llegar a tiempo a clase a la UAM y van a tomar el metro en hora pico, pues ahí la teoría cinética molecular nos explica el por qué las colisiones son tan frecuentes, ¿no? Es muy alta la concentración de usuarios del metro y entonces las colisiones son altamente frecuentes, incluso hasta altamente deseables. En cambio, cuando está uno ya de regreso a casa y tomando el último tren, saliendo del antro, ya pasó el último tren y esperan que el policía les diga, no, ahí viene, entonces le corren y van a tomar. O ya cuando te dicen, no, ya pasó, entonces te sales, sacas el celular y le llamas a Google. O al vídeo, a ver a cuál. Porque la probabilidad de que incluso que encuentres a alguien en el andén sea quizá otro despistado igual que tú, o a tu compañero de pachanga que salieron juntos del antro. Entonces, esto es lo que hace dudar en el caso de la homeopatía que las afirmaciones que se hacen en términos de efectos terapéuticos sean reales, de acuerdo al marco conceptual de la ciencia moderna basada en la teoría química, que es en la que se basa la teoría farmacéutica, farmacológica y de la farmacoterapia, de la farmacoquímica. No es locuración ni conspiración ni acuerdo. Entonces, es de pensarse. Igual que esto, hay otras propuestas de medicina, algunos provenientes de tradiciones locales, como la que les mencionaba, que está en las referencias. Lean, por favor, ese artículo está muy interesante. El de Bomic sería otra cosa. Que dice, los doctores en la India protestan por el uso de tratamientos de herbolaria durante la pandemia de COVID-19. Sí, porque se encontró que muchos pacientes, muchas personas que enfermaban de COVID terminaban muriendo porque no acudían a los hospitales de medicina occidental. Incluso hasta los mismos homeópatas inventaron un término, no existe en la medicina, en la historia de la medicina, vamos a decir del lado del Dalton y los demás médicos, no existe lo que los homeópatas llaman medicina alopática. No, eso es un término que sale de aquí. En el contexto de la medicina basada en ciencia, en el desarrollo de la ciencia, desde la anatomía durante el Renacimiento, las tradiciones que provienen de la medicina indoeuropea, sobre todo desarrollada, escrita por los griegos, como Paracelso, por ejemplo, y otros. Paracelso no era griego, no me acuerdo. Hipócrates, ¿sí? Y otros médicos de la tradición grecorromana, hasta la medicina desarrollada en la cuenca del Mediterráneo, el resto de Europa, y luego se exporta al mundo. Sí, en el contacto con otras sociedades incorporan conceptos de medicina de otras sociedades que se ponen a prueba con los mismos métodos. Los mismos métodos que hacen los laboratorios que han hecho los laboratorios del Seguro Social. O sea,
no es que se prejuicie la tradición médica de alguna sociedad o pueblo, no. Es que toda esa la sometemos a las mismas pruebas basadas en la ciencia, en los métodos y técnicas de la ciencia, para verificar, para bien de la salud de la gente, aunque también hay quienes hacen negocio con ello, no lo podemos negar, pero inicialmente es para el bien de la salud y la vida de la gente, la calidad de vida de la gente. Verificamos que lo que se alude como efecto terapéutico sea real y no ficticio y no ponga en riesgo la vida de la gente como sí sucedió en la India y en otros lugares, ya sea por tradiciones médicas donde los efectos terapéuticos no son tan reales como se afirma, o por llana ignorancia, como una autoridad en un país le dijo a la gente que se inyectara blanqueador o desinfectante. No sé si vio en esa conferencia de prensa que dio, que está creo que todavía sigue en YouTube, del presidente Donald Trump, el entonces presidente Donald Trump, en una conferencia de prensa en la Casa Blanca, con sus asesores médicos, diciendo a la gente que se inyectaran Lysol, que se inyectaran, y que también, como se había dicho que la luz ultravioleta o luces muy intensas acababan con el virus, pues que también viéramos la manera de meterle luces muy intensas a la gente para matar al virus. Y el tipo tuvo y quiere volver a tener el control del botón atómico. Es de preocuparse. Ese tipo de asuntos también los estaremos abordando en próximas semanas en nuestro curso de Filosofía del Pensamiento. ¿Alguna duda, pregunta, sugerencia, grito de susto o algo más al respecto? Lo que decía Roger, que también es para que se haga un ocurrente aquí, ¿o qué? no, para el efecto, así utilizan el efecto placebo. Ah, bueno, sí. El efecto placebo está descrito farmacológicamente. Porque hay algunos cuadros clínicos que se ha encontrado experimentalmente, que son causados por situaciones psicológicas, neuropsicológicas de las personas. ¿Por qué? Estamos formados por biomoléculas. Tenemos neurotransmisores, por ejemplo, neuroreceptores. De hecho, eso también explica, por ejemplo, los efectos de algunas sustancias, como algunos estimulantes del sistema nervioso o inhibidores del sistema nervioso. Esas sustancias su estructura química y composición química es parecida a la de neurotransmisores. Entonces, actúan como análogos y compiten por los sitios de acción, por los receptores de los neurotransmisores y causan efectos como alucinaciones, el viaje a qué. Hay mucha experimentación que se ha hecho desde la década del 60 hasta la fecha en laboratorios de investigación científica y se han encontrado resultados sorprendentes y más que sorprendentes. A su vez también se ha logrado explicar algunos efectos de algunos actos rituales, tanto mágicos como religiosos, porque a través de ciertas acciones físicas o fisiológicas se puede modificar la secreción de sustancias, por ejemplo de neurotransmisores. Es por eso que no me hizo meter en nada. Ya les platiqué de aquella ocasión, sí, de cuando fui al salón de Los Ángeles a escuchar a Betsy Pecanis, que salí yo, pero viajando, y no en metro, porque todo el mundo andaba ahí con los churros de mota, y yo lo había pedido a los míos con chocolate No, sí, fue un viaje a la Colonia Guerrero. Y casualmente ahora vivo ahí, soy vecino de la Colonia Guerrero, vivo en Tlatelolco. La Guerrero y Tlatelolco están pegadas, en Flores Magón.
Vivo de hecho bueno, ya me alejé un poco más, pero vivía yo a una cuadra de San Los Ángeles. Entonces me acuerdo de aquellos buenos tiempos, de aquel buen pasón. Pero por ejemplo, hay un ritual que hacen los sufíes, que es una práctica ligada al Islam, en la que además de hacer los actos que manda el Corán, también hacen unas danzas muy interesantes. Hasta se visten de manera específica para ese ritual. Se visten con sombreros largos tipo cónico, unos blusones muy holgados, y se ponen unas faldas que hacen mucho vuelo, como si fueran a bailar jarabe tapatío o algo así. No. Son más rectas las faldas, y entonces empiezan abren los brazos y empiezan a girar viendo hacia arriba. Yo lo he hecho. Se ponen un viaje que ves hasta la 7ª dimensión, sin necesidad de introducirte nada, porque todo lo estás generando tú a través de los estímulos físicos, mecánicos, de estar girando constantemente, respirando. Hay otros que practican, por ejemplo, en Asia Central, en el Tíbet, pero son ejercicios respiratorios, ya sea que hiperventilen o hipoventilen, y entonces modifican la secreción de neurotransmisores y tienen esas experiencias que describen. Hay otras que se hacen modificando la postura del cuerpo, como se hace en el yoga, que también es de origen asiático, aunque más bien ya no es de Asia Central, sino que es de la zona del centro hacia el sur, sobre todo de la India. Hay una en la cual uno se pone, no es de yoga, es de otra. Esto es de la zona del Tíbet. Se ponen los puños cerrados a nivel de los riñones, abren los pies a la altura de los hombros y te arqueas y empiezas a respirar pausadamente. Logras una relajación muscular tremenda. Al mismo tiempo, ¡ay, auxilio! Tienes que hacerlo, ¿de acuerdo? Y asesorado por un experto. Y no lo hagan en casa, por favor. Yo algunas de estas cosas las conozco porque las he leído y otras las he podido experimentar. De hecho, uno de los diplomados que hice en psicología, tuvimos la oportunidad de hacer este tipo de prácticas para ver su efecto, por ejemplo, en la relajación con fines terapéuticos psicológicos. Entonces, ¿tiene efectos terapéuticos? Sí, y no se está metiendo en nada. Y viene de tradiciones mágico-religiosas, pero que pueden ser explicadas mediante los métodos, herramientas y conocimientos científicos. Entonces no se trata de prejuiciar contra las medicinas tradicionales, se trata de ponerlas a prueba, de cuestionarlas críticamente. Si no hay más, damos por terminar nuestra sesión del día de hoy. Ahora le damos un break. Busca el video en YouTube, ponle la campanita, dale pulgar arriba, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. A lo mejor es cuestión también de ilusión, por estimulación, por secreción neurotransmisora.